Bien, la verdad es que este es un tema que a mí me interesa bastante, me apasiona mucho y me ha costado mucho, muchas horas, llegar hasta lo poquito que sé. Entonces quería compartir la experiencia de 1 año y medio trabajando con esto. eh, a ver, la idea es un poco, cualquiera puede aprenderlo, ¿tá? Hasta un dummy puede aprenderlo. Así que bueno, lancémonos a esta aventura. Cuando uno habla de tromboelastometría, de test viscoelásticos, hay gente que acá en la sala me mira más o menos así, pero por suerte hay gente que ya está más familiarizada y se siente más cómoda con esto. Lo cierto es que todos tienen curiosidad por saber qué es esto, cómo se usa, cuándo usarlo, sirve, qué es. Bien, sucede que estamos todos muy confiados de nuestros conocimientos en lo que es la coagulación tradicional. Esto que es tan fácil de entender y de aprender, la vía extrínseca, la vía intrínseca, la vía final común, el coágulo, la fibrinolisis, es algo que dominamos todos ampliamente, ¿no es cierto? Bien, y ya lo tenemos incorporado, lo tenemos fijo, entonces sabemos que tenemos que hacer un prequirúrgico y ¿qué le pedimos? Bien, tiempo de sangría, no sabemos bien para qué, pero hay que pedirlo. Y cuando uno le pregunta al paciente, ¿te pincharon la oreja? La mayoría dicen que no. Pero el tiempo de sangría está. Sí pedimos tiempo de protrombina y una PTT, que es más o menos lo básico. Si estamos muy iluminados ese día, pedimos el recuento plaquetario, que como no entra dentro del hemograma completo, si no lo pedimos aparte, por lo menos acá en San Juan, no se informa. Y ya si nos hemos despertado pum para arriba, pedimos el fibrinógeno, que en la mayoría de los casos es un fibrinógeno referido al tiempo de protrombina y no un fibrinógeno de Claus, que es el real. Y esto está bien, es lo que nos enseñaron y está bien, no está mal. Lo que sucede es que hay muchas cosas que de estas pruebas no nos damos cuenta. Son pruebas in vitro, son pruebas que hacemos en el laboratorio, ¿está? Son pruebas que estudian los procesos por separado. Vamos a la vía extrínseca, vamos a la vía intrínseca. Están realizados sobre el plasma sin la presencia de otros elementos que forman la sangre. Cuando uno se lastima, cuando hay una cirugía, cuando se inicia el proceso de coagulación, no solamente se utilizan los factores, que es lo que tenemos en el plasma, se utilizan los glóbulos rojos, el fibrinógeno, todos los elementos de la sangre, pero nosotros estamos acostumbrados a las pruebas en donde solamente las trabajamos con el plasma. Y requieren un tiempo de procesamiento de varios minutos, porque tenemos que obtener la muestra, tenemos que centrifugarla, tenemos que prepararla, los reactivos tenemos que ponerlos a temperatura. Si trabajamos con métodos automáticos tenemos que cargar el carrusel y ponerlos a correr. Si trabajamos con método manual, el baño María a temperatura, la micropipeta, los tips, ¿tá? El cuadernito, el cronómetro y los lentes. Sí, ya uso lentes. Soy presbicio. Bueno, ¿cuál es el problema? Si esto ya hemos dicho que está bien y que no sirve. El problema es que en medicina no siempre 1 más 1 es 2. Y tenemos una pequeña proporción de pacientes o de estados clínicos de pacientes en donde esta metodología por ahí nos es insuficiente. A todos nos ha tocado ver pacientes que le hacíamos esto, le hacíamos lo otro y no lográbamos contener el sangrado. Los escenarios más típicos de estos casos son pacientes intraquirófano o intraterapia que tienen sangrados mayores a lo esperado y que no encontramos causa. Que a lo mejor tienen prolongado el APP, el KPTT, a lo mejor tienen plaquetas normales o no, y no sabemos cómo frenarlo. Los transfundimos, a ninguno de nosotros nos tiembla el pulso en pedir 10 plasmas, perdón, pero la realidad es esa, y muchas veces no solucionamos el problema. O pacientes que no tienen sangrado activo y que los vamos a operar de algo. Mirá, el señor tiene una hepatopatía crónica, tiene una cirrosis, tiene una plaquetopenia secundaria esplenismo, tiene alguna situación clínica que hace que llamen al hematólogo y al banco de sangre a ver qué le pasamos a este tipo. Y empezamos con las transfusiones profilácticas que calman conciencias. Le hacemos 4 plasmitas, pasarle 15 unidades de plaqueta y vamos viendo.
También está el tema de la hemorragia posparto y la hora de oro, que ahora tengo entendido que eso de una hora es mucho y se está cortando, pero es la primera hora desde que empieza este sangrado mayor, este sangrado que va para el shock hipovolémico, en donde tenemos que tomar conductas claras, precisas y rápidas para poder revertir esta situación en la mujer. Si no, el desenlace la mayoría de las veces es fatal. La cirugía cardiovascular, no hay nada más loco que la cirugía cardiovascular. Agarramos una persona que tiene una coagulación normal, la metemos en un quirófano, la heparinizamos, le destruimos la coagulación, la metemos en bomba, le partimos las plaquetas, después la congelamos, le bajamos la temperatura y una vez que la operamos queremos revertir eso y que esté como antes. Entonces, todo ese mecanismo, todos esos cambios, tenemos que ver una forma de testearlo y ver qué vamos a hacer después si no nos arranca como nosotros queremos. Cómo controlar la protamina, cómo ver si el fibrinógeno está o no en condiciones. Otra situación típica es el trauma callejero, ya sea por cortopunzante o por un accidente vial, o el trasplante hepático. Es histórico que el trasplante hepático consume una cantidad grande de componentes. Por suerte, cada día esto es menor. El tema es que esto nos trae grandes dolores de cabeza y vaciamos los bancos de sangre cuando tenemos estas situaciones y no siempre salimos airosos. A veces es más fácil encontrarlo a Wally que poder solucionar este problema. Doctor Escordo, Wally está ahí, por las dudas. Bien, estos dos muchachos nos van a llevar con seguridad a nuestro destino. ¿Qué nos puede pasar si nos llevan eso? No, eso no. Y vamos a ver cómo es esto. Este es un camino solo de ida. Bien. ¿Qué es la tromboelastometría? La tromboelastometría también es una prueba in vitro. No hay todavía ninguna prueba de coagulación in vivo. Es una prueba in vitro en un laboratorio que se realiza sobre sangre entera. Estudia el proceso de coagulación como un todo, con glóbulos rojos, con plaquetas, con todo. ¿Y qué hace? Es una máquina que nos muestra la coagulación en un gráfico, desde que se inicia el proceso de coagulación hasta el tiempo, hasta una hora, que es el tiempo donde empieza la fibrinólisis. Entonces nos da tiempo y nos muestra en un gráfico cómo es esto. Y requiere un tiempo de procesamiento más corto. Nosotros, en los primeros 5 a 10 minutos de una corrida, ya tenemos valores predictivos para decir qué va a pasar con toda la corrida. Ya podemos predecir el coágulo. Entonces, con sangre entera que sacamos del tubo, la procesamos y en 5 a 10 minutos ya tenemos resultados suficientes como para saber cómo tratar al paciente. Entonces, ¿qué hay detrás de esta máquina tan diabólica? Bien, vamos a develar el secreto. El secreto es fácil. Hay dos equipos en el mercado argentino, uno que es de operación manual y uno que es de operación automática. Que tiene 4 canales y trabaja con diferentes reactivos que vamos seleccionando según lo que queramos de estudiar. Y este equipo ya viene con 2 cartuchos diferentes preensamblados, en donde solamente metemos la muestra de sangre y el equipo procesa según lo que ya tiene precargado. Algunos tienen una ventaja frente a otro. Este equipo es bajo operador independiente, están pensados para ser tenidos en quirófano, y este equipo es un poco más interesante a la hora de poder estudiar de otra forma el paciente, sabiendo qué uno está haciendo y ver qué canal va a tirar, o inclusive te permite tirar 2 canales por cada paciente si tenés 2 casos al mismo tiempo. Es un poco más plástico y este es un poco más operador independiente. Pero ¿qué hacen? ¿Cómo miden? Tienen un vástago calibrado que oscila sobre relevanes, siempre de la misma forma, y oscila sobre un copín en donde nosotros hemos colocado la sangre entera del paciente, si tratada, con los reactivos que nosotros queremos según la determinación que vamos a buscar. ¿Y qué va midiendo esto? Esto va midiendo la resistencia que le opone el líquido que tiene en el copín. Al principio esto no opone resistencia y es la parte rápida, y después va poniendo resistencia en donde vamos a ir viendo la firmeza de este coágulo. Esta es una corrida simulada típica de tromboelastometría.
Hay una fase rápida, que es esta verde chiquita, y después se amplía, ahí empieza la formación del coágulo, y podemos ver todo el desarrollo del coágulo. O sea, por un lado tenemos la gráfica, y por otro lado tenemos los valores que van teniendo en cada etapa. Esto, de la forma en que está planteado, tiene reproducibilidad, es operador independiente y nos da valores fidedignos y comparables, a tal punto que hay algoritmos de trabajo para poder hacer las interpretaciones en las diferentes situaciones clínicas que hemos planteado. Bien, entonces, si me están diciendo que con un aparato que hace un dibujo sencillo puedo ver cuán rápido, cuán lento o cuán explosivo es el desarrollo del coágulo, que puedo ver si es fuerte o si es débil, que puedo ver cuán estable es el coágulo, y además, sabiendo todo esto, que es con un dibujo, y alguien mencionó el WhatsApp recién, la doctora, es bárbaro el WhatsApp, lo podemos transmitir por WhatsApp a cualquier quirófano o a cualquier lugar donde haga falta, y en solo 5 minutos, teniendo los algoritmos para las patologías más frecuentes, bueno, creo que podríamos darle una oportunidad para ver si nos sirve o no. Este es un trazado real de una paciente real, que lo vamos a analizar un poquito más tarde, pero así es donde se ve en la realidad, porque uno por ahí dice, bueno, ¿y cómo es realmente? Es así es como lo presenta el equipo. Esta es una foto sacada a la pantalla del equipo y transmitida por WhatsApp a un quirófano. Bien, entonces lo que tenemos que aprender ahora es ver cómo lo vamos a interpretar. Y uno se acuerda de cosas como el electrocardiograma, cómo empezábamos a interpretar el electrocardiograma. Y la verdad que era un dolor de cabeza, pero si uno usa dibujitos y colores, siempre teníamos una compañera que hacía los apuntes con 4 lapiceras de colores, ¿no? Bueno, esto es más fácil de ver. Él ya está aprendiendo. Estas son las diferentes partes del trazado. Estos son el primer tiempo, que es una fase rápida, que es el tiempo de iniciación del coágulo. Es la fase en donde el líquido en el copín está totalmente líquido, donde no ha empezado el proceso de coagulación. Y desde acá en más es donde empieza la formación del coágulo. Entonces tenemos una línea de tiempo y una línea de amplitud hacia arriba y hacia abajo. El primer segmento se mide en tiempo y lo demás se va midiendo en amplitudes. Este es el coágulo. Nunca hemos podido ver el coágulo porque no había ningún método para verlo. Todos veíamos los primeros segundos, el APP y el KPTT, pero nunca vimos cómo se formaba el coágulo. Bien, acá tenemos los primeros 5 minutos, el A5, y los primeros 10 minutos. Los algoritmos trabajan con estos valores y en este pequeño tiempo nosotros ya podemos predecir el comportamiento general del coágulo. Esta, dijimos que era una etapa de velocidad, esta es una etapa de fuerza. Y al finalizar esto es donde vemos la etapa de la fibrinolisis, si es que la hubiera. Porque hasta ahora a veces tenemos sangrados con coagulaciones normales, incoercibles, que no podemos solucionar y no sabemos si son debidos, por ejemplo, a una fibrinolisis. Y este es un trazado real, en donde tenemos el CT en 79 segundos, fíjense que está al límite de 38 a 79, que es ese espacio de ahí. Tenemos el valor de A5 en 39 segundos, que va de 34 a 55, que es la amplitud a los 5 minutos de largada la corrida. El A10, y tenemos la lisis máxima, que es un 2%, que es un valor normal. Bien, ¿qué más podemos ver? Tenemos una línea punteada. Esta línea punteada que se superpone con el gráfico es una línea que nos da el límite superior normal. Estos son dos trazados del mismo paciente en diferentes momentos. Esto es prequirúrgico y esto es postquirúrgico. Este paciente, fíjense que tenía un CT normal, un tiempo de inicio normal, pero tenía un coágulo bastante explosivo, un coágulo que se abría muy rápido, que tenía mucha fuerza, más allá de lo normal, estaba prácticamente protrombótico, se podría decir, donde tenemos una 5 que supera en 2 milímetros el máximo normal y una 10 que supera en 3 milímetros el máximo normal. O sea, era un coágulo muy fuerte. Esta es la corrida postquirúrgica.
Y fíjense que tenemos la línea punteada, que estaba acá también, pero también tenemos una línea roja. El equipo nos permite superponer la gráfica anterior del mismo paciente. Entonces yo puedo ver, sin tener que andar buscando los otros gráficos, cómo estaba la coagulación antes, que es esta línea roja que vemos acá. Ahora vemos que el coágulo está dentro de valores normales en cuanto a su fuerza y el tiempo de inicio está un poquito prolongado. Bien. Vamos a ver cómo seguimos. Vamos a ver algunos casos clínicos que hemos seleccionado para esto. La idea no es que salgamos expertos, sino que aprendamos todos un poco y veamos cómo funciona esto. Tomemos escenarios de este tipo. Este es un estudio que hemos hecho en abril del 2018. Un paciente con una coagulopatía, que nos llegue el pedido de Rotem con una evaluación completa. Nosotros nos comunicamos, tenemos el teléfono rojo de Batman, y nos comunicamos con el médico para ver bien de qué se trataba, y era un paciente de 3 años con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, lisis tumoral secundaria a su tratamiento, y había estado en diálisis. Hacía 48 horas tuvo su último episodio de diálisis. ¿Y por qué nos llaman a nosotros? Porque el cirujano vascular había sido llamado porque estaba sangrando pericatéter. Entonces querían operarlo al chico y arreglar el problema del catéter porque había algo suelto que hacía que sangrara ese catéter. ¿Qué fue lo que nos pasó? Hicimos este trazado, es la primera etapa del trazado. Vemos que los tiempos de arranque están prolongados, pero miremos los dibujos, acordémonos de los dibujos normales de recién. Acá pasa algo. Eso ni se parece a esto, que nosotros vemos que la amplitud a simple vista no es la misma, pero ni se parece a esto. Esto interpreta la vía extrínseca, la vía intrínseca y el coágulo de fibrinógeno. Ahí algo está pasando. Eso nos hizo ruido. ¿Y qué pasó? Lo empezamos a enfrentar a un algoritmo de sangrado severo. Lo enfrentamos al algoritmo. ¿Qué fuimos encontrando? El A5 del Extem tiene menos de 35 milímetros. ¿Qué dice? 25, sí, tiene menos de 35. ¿El CT del FITEM tiene más de 600 segundos? No, el CT del FITEM tiene 78. Seguimos para abajo. ¿El A5 del Extem tiene menos de 35? Sí. ¿Pero el del FITEM tiene menos de 8? No. Y así fuimos hasta que llegamos a ver que teníamos, ¿qué cosa? Un CT, el inicio de un INTEM prolongado. ¿Qué puede ser esto? Doctora, por favor, ¿qué me hace? Bien, sí, puede ser heparina. Puede ser heparina. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la corrida de INTEM junto con la corrida de INTEM. Hay un reactivo que tiene este equipo que te permite neutralizar la heparina si es que hay. Se usa para las salidas de bomba de cirugía cardiovascular como terapia como más frecuente. Pero acá, fíjense, este gráfico cómo mejoró en los valores que ya están dentro de lo normal y en el gráfico con el reactivo con heparinasa. Ese chico tenía heparina residual. Las enfermeras juraban que no habían usado heparina en ese catéter, pero es obvio que sí. Esto es un error humano y nos ha pasado muchas veces y es muy difícil de reconocer. Y la idea es educar con esto y aprender a reconocerlo. Pero esto lo salvó a ese chico de que entrara a quirófano. El único lugar de sangrado era ese y el cirujano vascular lúcido sugirió que se hiciera este estudio para no meterlo a quirófano por una cosa que no encontraban. ¿Qué se hizo? Se corrigió con protamina. Eso fue todo. Esta es una paciente de 13 años de edad internada en aislamiento en terapia intensiva pediátrica con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Estaba saliendo de su aplasia. El recuento plaquetario por hematología de ese día era de 38.000 plaquetas y ya venía en ascenso con la coagulación en parámetros normales. Comienza con epistaxis. ¿Y qué haríamos nosotros con esa paciente desde el punto de vista tradicional? Lo que hacemos siempre. ¿Le pasaríamos algo? ¿No le pasaríamos nada? ¿Qué hacemos?
Bueno, ya que están tímidos, doctora, porque usted sabe. Los médicos de la terapia intensiva nos llamaron pidiéndonos una transfusión de plaquetas, porque era lo que venían haciendo con esa chica que estaba en aplasia, y dijeron, bueno, tiene pocas plaquetas, todo lo demás está bien, le pasemos plaquetas. Entonces nos pusimos de acuerdo con la hematóloga que la veía y con los terapistas, nos autorizaron, hicimos un ROTEM y nos encontramos con esta corrida. Si nos ponemos a ver, está bastante bien. Ese es el coágulo de fibrinógeno. Fíjense que es un coágulo muy grande, muy fuerte, fuera de los parámetros normales. Y acá es importante ver una cosa. El tromboelastómetro, ¿ve la actividad plaquetaria? ¿Mide la actividad plaquetaria? No. Y entonces, ¿para qué me sirve en este caso? Porque indirectamente podemos valorarla a través de ¿qué? De la fuerza del coágulo. La fuerza del coágulo va a estar dada principalmente por las plaquetas y por el fibrinógeno. Entonces, si tenemos este coagulote de fibrinógeno, tremendo, y vemos que está dentro de parámetros normales la firmeza de los otros coágulos, podemos pensar que las plaquetas están bien, que están funcionando de una forma indirecta. Se sugirió hacer otro anexámico local, la epistaxis se dio y eso era lo que detenía el alta de la paciente. Se iba a ir de alta esa mañana, la epistaxis lo frenó, cuando se paró la epistaxis la paciente se fue a su casa. Veamos pacientes, la famosa transfusión profiláctica para una cirugía o para algún evento. Esta niña de 78 años de edad, 50 kilos y una fractura de cadera, tenía antecedentes de plaquetopenia secundaria a un hiperesplenismo y una cirrosis por hepatitis C. Bueno, como era de esperarse, el tiempo de protrombina y tromboplastina parcial activada estaban en el límite inferior, ahí agarrándose del borde, y los recuentos plaquetarios estaban entre 20 y 45.000. Entonces recibimos el pedido de hacer un estudio para ver qué le poníamos. Y entre las cosas que averiguamos es que el banco de sangre tenía 15 unidades de plaquetas ese día en todo el banco, que eran las disponibles para esa paciente. 15 unidades de plaqueta, tenemos 3 tiros. ¿Qué harían ustedes? ¿Le pasan plaquetas antes? ¿No le pasan? Bueno, una bomba, ¿no? ¿Qué hicimos? Fíjense, esto lo hicimos en el 2017, el 14 de septiembre del 2017. Empezó la corrida y empezamos a ver que los tiempos de inicio eran normales, que era la fase rápida, la fase mediada por los factores de coagulación, que estaba normal. O sea, no le vamos a pasar factores. Estos son los recuentos que nos daba el contador hematológico. Nosotros al lado del equipo tenemos un contador hematológico para poder ayudarnos en el cruzamiento de datos. Seguimos corriendo y lo que vemos es firmezas disminuidas en A5 y en A10 en las dos vías, y en la vía del fibrinógeno tenemos una A5 en 8 milímetros cerca del límite inferior y una 10 en 9 milímetros cerca del límite inferior. Está ligeramente disminuido. Esa es la corrida un poco más larga, que no varía. Fíjense que con los primeros 5 minutos ya podíamos predecir toda la corrida, que iba a ser igual. ¿Y qué analizamos nosotros? Por la patología de base es extremadamente poco probable que su nivel de glóbulos rojos, blancos o plaquetas pueda cambiar. La firmeza está disminuida por un lado por sus plaquetas bajas. Si se transfunden, el vaso la secuestra automáticamente, o sea que tendríamos que saturarlo con 15 unidades de plaqueta, no era viable. Y por otro lado, su fibrinógeno, el límite inferior, secundario a su hepatopatía de base. Entonces, ¿qué hicimos? Le indicamos 2 gramos de ácido tranexámico prequirúrgicamente, inmediatamente en el momento de la anestesia. Y en caso de sangrado mayor al esperado, indicamos 5 unidades de plaquetas si es que esto se producía. Si ustedes ven la fecha, el 14 de septiembre del 2017, muchos de nosotros estábamos en Buenos Aires, en el Congreso Argentino de Hemoterapia. Entonces, toda esta comunicación y todo este trazado fue hecho vía WhatsApp
estando nosotros en Buenos Aires y el paciente estaba en San Juan. Esta es la charla con el anestesiólogo. Nacho, ¿cómo salió la cirugía? Todavía no empieza. Y Nacho, terminando, todo excelente. Eso para un anestesista quiere decir, estamos pum para arriba, no sangró, la paciente está bárbara y me estoy yendo a mi casa. Al otro día hablamos con la terapista que le había hecho toda la guardia el día anterior y no había sangrado nada. No se le transfundieron plaquetas. Esta paciente se operó con 2 gramos de ácido tranexámico. Ahorramos mucho plasma para la planta. Bien, nosotros estábamos ahí. Veamos este otro escenario, que es un escenario muy, muy interesante. Recibimos del Hospital Rawson, ahora el 2 de mayo, este pedido de una paciente con sangrado incoercible post-cesárea. Volvimos a utilizar el teléfono rojo de Batman y nos encontramos que era un accidente de Bodeló que originaba este sangrado. Esto era casi medianoche. Empezamos a hacer la corrida y fíjense, veamos los dibujos nada más. Tenemos los CT prolongados en todos lados. Tenemos ya el primer A5, lo tenemos en 14 milímetros. Estaba un coágulo con poca firmeza. Agarramos el protocolo de hemorragia posparto. ¿Y qué encontramos? Que coincidía con una 5 de Extem de menos de 35 milímetros y una 5 de Fiptem de menos de 12 milímetros. En realidad, el A5 no habíamos llegado, pero el tiempo ya había superado los 10 minutos y todavía no empezaba a formarse ese coágulo. ¿Qué es lo que recomienda la guía? Fibrinógeno concentrado y, si no, crioprecipitados. Dejamos correr el trazado porque decía, bueno, puede ser, y seguía plano. Esta chica no tenía fibrinógeno. Esta es una situación muy grave, potencialmente mortal si no se soluciona rápidamente, y algo que no vamos a detectar en el laboratorio de guardia. Algo que no lo va a solucionar un tubo neumático ni un laboratorio de vanguardia. ¿Qué pasó? Se indicó ácido tranexámico y fibrinógeno. Recién dijo Oscar en una de sus 2 presentaciones que el ácido tranexámico o el ácido aminocaproico, en su defecto, se pueden utilizar casi en todas las situaciones clínicas de sangrado. Son inhibidores de la fibrinolisis. Esta es otra paciente, una chica de 19 años de edad, poscesárea, con un hemoperitoneo sin causa. La paciente no tiene antecedentes de sangrados personales ni familiares. Y esta era su corrida de Rotem. ¿Qué les llama la atención? Está todo dentro de parámetros normales, con coágulos, con una fortaleza gigante y unos inicios normales. Entonces, problema de coagulación no impresionaba. Lo interpretamos como una causa probable de sangrado quirúrgico, sangrado no médico, y efectivamente había quedado un puntito, una arterita que el cirujano no quería, el cirujano decía, la pelea es siempre. Lo que ayuda a esto es a evitar esos tiempos de demora y de pelea entre los profesionales por algo. A ver, no es Disneylandia, no nos resuelve el 100% de los casos, pero nos ayuda con todos esos casos más problemáticos que tenemos. Esta es una chica de otra maternidad, de 30 años, primer embarazo a término, placenta ácreta que invade vejiga. Imagínense ese escenario. Y nos dicen, che, ¿le podemos hacer un estudio antes de la cirugía? A ver qué hacemos. No, mira, antes de la cirugía no. Pero cuando empiece a sangrar más de lo habitual, nos llamas y hacemos el estudio. Era una placenta ácreta muy, muy agresiva. El equipo quirúrgico era muy grande porque estaba el urólogo, los obstetras, el neonatólogo, estaban con toda la música en el quirófano. Nos llaman porque empieza a tener un poco más de sangrado de lo habitual. En ese momento empezamos a ver el trazado. Todos los tiempos de inicio están dentro de lo normal. Vemos que el A5 del fibrinógeno está cerca del límite y lo enfrentamos al protocolo de hemorragia posparto.
¿Qué encontramos? Que el A5 del FIBTEM tiene menos de 12, tenía 10. ¿Está? Si bien teníamos un A5 de EXTEM dentro normal, teníamos un A5 de FIBTEM menos de 12. Entonces, le indicamos ácido tranexámico y 4 unidades de crioprecipitados. La realidad es que cuando se descongeló el crioprecipitado, llegó a quirófano y se fue a transfundir, la paciente no sangraba más. La paciente llevó 2 unidades de glóbulos rojos y 2 ampollas de ácido tranexámico. Eso fue todo lo que requirió para esa cirugía. Ahorramos más plasma, doctora. Cirugía cardiovascular. Paciente de 55 años de edad del Hospital Rawson ingresa con diagnóstico de aneurisma disecante de aorta, por lo cual es intervenido quirúrgicamente. En la sala de recuperación se detecta sangrado mayor a lo habitual y se solicita ROTEM. Esto es lo que empezamos a ver en el trazado. Vemos que los tiempos de inicio están prolongados, vemos que la firmeza, por lo menos acá, y según lo que parece en los gráficos, va a ser más chica. Nos llama mucho la atención este CT, que está bastante prolongado en 115 segundos. Vemos cómo sigue. En ese momento ya tenemos este en 20 milímetros, estaba muy chico. Este en 21 también era chico, las firmezas estaban disminuidas. El A5 del FIBTEM está en 4, está al límite, tiene poco fibrinógeno para una cirugía de esa magnitud. También empezamos a correr un EPTEM, que yo les había contado, que el EPTEM es un reactivo con heparinasa que nos sirve para testear si quedó heparina residual comparando la gráfica con el INTEM. Y vemos que el CT 262 a 297 no corrige, está un poquito más prolongado inclusive. Dejamos avanzar un poco más el trazado, ya es absolutamente claro que las firmezas están disminuidas, que los tiempos están prolongados en los inicios y vemos una evidente falta de fibrinógeno. Está muy fino este coágulo. Y no vemos, si vemos 262, 297, 20 milímetros para 21, es lo mismo, 29 milímetros para 31, es similar. No hay diferencia, o sea que la dosis de protamina está bien. Es más, podríamos decir que está ligeramente alta porque está un poco más prolongado el CT del EPTEM sobre el CT del INTEM. ¿Qué hicimos? Se indicó ácido tranexámico y doble dosis de crioprecipitados. Esta es una cirugía que no es sencilla, esta es una cirugía de muy mal pronóstico. Lo interesante es que esperamos la transfusión de plasma y plaquetas, no fueron necesarias, el sangrado se controló, el paciente finalmente falleció a las 24 o 48 horas por su patología de base y su cirugía, pero sin sangrado. Bueno, hicimos algo. ¿En el italiano hacen eso, doctor? Bien. Los recuperan en quirófano. Bien, trauma callejero. Un señor de 55 años, 90 kilos, politraumatizado en accidente vial, que ingresa por la guardia del Hospital Rawson, es intervenido de urgencia para valoración abdominal y estabilización de pelvis con múltiples fracturas. Entra en shock hipovolémico a quirófano y en quirófano ven que los órganos abdominales estaban intactos, no habían lesiones. Este es el trazado que hacemos. Nuevamente observamos todo prolongado, o sea, los inicios prolongados. Vemos déficit de firmezas y el coágulo de fibrinógeno muy en el límite inferior. Lo cruzamos con el algoritmo de trauma y encontramos el A5 del EXTEM menos de 35, 10. Y el A5 del INTEM del FIBTEM menos de 8. Tiene 4, la presbicia. Y le indicamos fibrinógeno que no hay en el hospital, así que se utilizó crioprecipitado. Pero fíjense esto, el CT del EXTEM estaba en más de 80 segundos, estaba en 120 segundos. También se le indicó concentrado protrombínico, que no había y se suplió con plasma.
Entonces, ácido tranexámico, crioprecipitados de plasma freco-congelado. Lamentablemente el paciente estaba muy grave, la fractura de pelvis no pudo ser estabilizada y el paciente falleció. Pero de esto no nos hubiéramos dado cuenta de otra forma que haciendo una corrida de Rotem. O sea, el Rotem no salva vidas, el Rotem ayuda a salvar vidas en algunos casos seleccionados. Trasplante hepático. Bueno, en San Juan no hacemos trasplante hepático todavía. La gente de Mendoza tiene experiencia y bueno, a lo mejor podrían contarnos algo después. Pero nosotros recibimos un llamado de quirófano por un paciente de 43 años que le estaban haciendo una hepatectomía parcial en insuficiencia hepática y sangrado mayor al esperado. La insuficiencia hepática y la hepatectomía eran porque el paciente tenía un CA de colon con metástasis hepáticas y querían hacer una hepatectomía parcial para sacar estas metástasis porque el paciente había andado muy bien de su tratamiento por su CA de colon. Esto es una línea caliente, ¿no? Acá es cuando nosotros nos planteamos que hay trabajos mucho más seguros que el nuestro. ¿No le parece, doctor? Bien. Tengo que despertarlos, a esta hora no hay otra. Este es el trazado. Bueno, vemos los tiempos, el CT acá está un poquito prolongado. Vemos los A5 y los A10 un poco más chicos, pero sí tenemos un coágulo bastante fuerte. Y tenemos el coágulo de fibrinógeno que está en el límite, es un coágulo con una fortaleza muy limitada. Lo cruzamos con el algoritmo de trasplante hepático y nuevamente nos encontramos con esta opción, el A5 del XTEM de menos de 25 y un A5 del FIBTEM menos de 8. Pero también nos encontramos con un CT del INTEM de 75 segundos. El paciente estaba con ácido aminocaproico, en el hospital no siempre tenemos Y. Es muy difícil hacerle entender a los farmacéuticos que no es que el Y sea más barato, sino que tiene 10 veces menos la potencia del ácido tranexámico, entonces con una ampolla, el valor de una ampolla de ácido tranexámico rinde mucho más que la otra y es mucho mejor a la hora de cumplir su función. Luego de la extracción de la muestra, ellos habían empezado a transfundir 7 unidades de plasma freco-congelado sin esperar el Rotem. Nosotros sugerimos transfundir además 7 unidades de crioprecipitados, con lo cual el paciente mejoró. Yo creo que es momento de evaluarnos si no podemos dar este salto de fe y por lo menos probar a ver si nos funciona para que empecemos a tomarlo como algo cierto. Acá en San Juan está pasando, está creciendo. En Mendoza yo creo que tiene una curva de aprendizaje más o menos como la nuestra. Y la verdad es que nos ayuda a hacer una mejor indicación transfusional. Y si ustedes se ponen a ver la mayoría de los casos, lo primero que se transfunde es crioprecipitado. Lo primero que necesitamos es fibrinógeno. Eso es muy difícil de entender cuando venimos de la coagulación tradicional. Es muy difícil de meterlo en la cabeza. Lo único que hace este cambio es que entendamos cómo funciona y que veamos los resultados. Bien, eso me hace acordar el coyote cuando cae derecho por abajo, ¿no? El problema que tiene este equipo es que es adictivo. Cuando uno empieza a trabajarlo, empieza a querer hacer más con él y empieza a querer jugar con los canales y empieza a querer hacer otras cosas. ¿Y qué pasa con las plaquetas? Dijimos que el Rotem no veía las plaquetas. Bien. Existe este módulo que va encima del equipo de tromboelastometría que se llama Platelet, Rotem Platelet. Es un equipo de 2 canales que trabaja por impedancia eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Que acá adentro hay 2 polos sobre los que hace circular una corriente y se va midiendo cómo se agregan las plaquetas ahí. ¿Y cómo se mide? Y porque las plaquetas van impidiendo el paso de la corriente. Y esto se ve en una gráfica que vamos a ver ahora. Este es el trazado que le mostré al principio. Tenemos otra señorita de 94 años con una fractura de caderas de 4 días de evolución, antecedentes de insuficiencia renal crónica. Tiene turno para mañana. La mujer tenía turno para el día siguiente. El residente de traumatología
se olvidó de sacarle el clopi cuando ingresó, seguía con clopi, y el tema es que, ¿qué hacemos? Eso intentaron. Es la abuelita del director del hospital. Eso se intentó, pero recién corría rápido. Bien, ¿qué pasó? Hacemos la corrida. Si ustedes ven la corrida de Rotem, está normal. ¿Y estos dos gráficos de acá abajo? Bien, estos dos gráficos son dos gráficas del platelet. El platelet nos da una curva, que en este caso son estas curvas de acá abajo. Fíjense, ¿qué reactivos hemos usado acá? Acá tenemos dos reactivos, el ARTEM y el ADP-TEM. He estado tomando únicamente clopidogrel. Entonces, la curva plaquetaria deberíamos verla con ADP disminuida por el clopi, si es que el clopi estaba lastimando las plaquetas. Entonces, la curva con ácido araquidónico, que es para inhibir el ácido acetilsalicílico, debería estar normal. Bien, las dos curvas nos dan bajas. Esa es una curva normal. La curva normal hace esto. Esa es la línea de corte. Fíjense que las dos curvas estaban muy al límite, estaban bajas. Ahora bien, se decidió operar a la paciente solamente con ácido tranexámico en forma previa a la cirugía como medida profiláctica. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la función plaquetaria estaba golpeada, pero no tenemos una línea plana, tenemos una pequeña curva, algo de funcionalidad plaquetaria hay, y tenemos unos coágulos muy fuertes. Y si habíamos dicho que los coágulos estaban, la fortaleza de los coágulos estaba dada por el fibrinógeno y la funcionalidad plaquetaria, vemos que con el fibrinógeno estaba soportando gran parte del peso de la coagulación y la poca actividad plaquetaria era suficiente para que tuviera unos coágulos muy fuertes. No tenemos a mano, pero hubiera sido una opción. La realidad es que esta buena señora, bueno, y este es otro artículo que encontramos en ese momento, que el ácido tranexámico tiene alguna función positiva en pos de la funcionalidad plaquetaria. Munidos a esto y al Rotem, la metimos a quirófano. Y la señora salió muy bien, no tuvo sangrado mayor al esperado. La coagulación anduvo bien. Entonces, ¿qué podemos decir como conclusiones? La tromboelastometría Rotem está pensada para situaciones en las que es necesaria una visión rápida de la coagulación que permita una toma de la mejor decisión asociada a la terapia transfusional. Nos permite una visión más completa de la hemostasia de la que teníamos hasta el presente en un gráfico que cuando vamos haciendo el ojo lo vamos a poder entender cada día más fácil. Permite mejorar el uso de los hemocomponentes. La verdad es que yo creo que estamos transfundiendo un poco menos, pero más allá de eso estamos transfundiendo mejor. Estamos transfundiendo con otro criterio, porque antes era APP politraumatizado 111. O, a ver, sangra APP 10 plasmas. A nadie, todos hemos visto situaciones en las que se han pasado 30, 40, 50 plasmas, banco de sangre vacío en situaciones de este tipo, y a veces no paraba, y no sabíamos por qué, y lo operábamos de nuevo, y la pelea con el cirujano. Bueno, esto nos ayuda en eso. Y permite compartir rápidamente las imágenes. ¿Y eso qué hace? Que en el quirófano o en una clínica al otro lado del mundo puedan estar viendo las imágenes. Podamos compartir las imágenes con expertos de otros lugares para recibir opiniones y poder acelerar la curva de aprendizaje que nosotros tenemos. Podemos plantear casos a distancia y podemos resolver cosas a distancia. Esto es algo muy loco que lo ha permitido el WhatsApp. Es así. Parece difícil, pero no es tan difícil esto. Es cuestión de ir haciendo el ojo. Es, como les dije, una curva de aprendizaje que hemos hecho con todas las otras cosas. El problema es que esta rompe todo el paradigma de coagulación tradicional que traemos incorporado, todo ese chip. En realidad,
lo que les quiero contar con esto es que yo estoy con Antonio acá en San Juan, estamos un pasito más adelante. Parece que sabemos mucho, pero no sabemos nada todavía. Y la idea es invitarlos a todos a que hagan con nosotros esa curva de aprendizaje, porque por ahí está bueno discutir los casos. Nosotros compartimos con Antonio grupos de otras provincias, estamos en los grupos de la provincia de Córdoba, por ejemplo, y en el grupo de San Juan hay gente de otras provincias que está mirando y nos vamos apoyando y nos vamos cubriendo y vamos aportando. Bueno, llegamos. Pueden ir a acostarse tranquilos. A la gente de San Juan o a la gente que quiera preguntarnos algo, que quiera algo relacionado a esto, ahí tiene algunos correos a los cuales dirigirse. Y bueno, mañana, veo que no hay preguntas, así que mañana a las 8:30, bañaditos y perfumados los quiero acá.